Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión en la región de Murcia. Todo lo que comienza termina, al menos por temporadas, por épocas. Cerramos hoy con este programa, en este Testimonio de Vidas con Luz, nuestra tercera temporada. Si Dios quiere y lo tiene en su voluntad, pues después del verano quizá nos volvamos a encontrar y volvamos a llamarles a sus puertas allá al principio del mes de octubre. Ya veremos, lo dejaremos en sus manos. Hoy tenemos con nosotros para cerrar esta temporada a Juan Luis Delgado. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Juan Luis Delgado, amigo, cristiano, esposo, padre, ginecólogo, amante de los drones. A ver, ¿dónde nos situamos? A ver. Bueno, en primer lugar, hijo, esposo, padre. Yo la faceta familiar pienso que es la más importante, aunque la profesional tiene mucho peso en mi vida, pero la familiar es fundamental. Has vivido una familia, desde pequeño esa relación familiar la has vivido, ¿no? Perfectamente. En casa erais... Éramos dos hermanos conmigo, 3 hermanos, y mis padres. Hemos vivido una familia de 5 personas. Y ahora tu familia es mucho más numerosa. Bueno, sí. Desde que me casé con Inma tuvimos 7 hijos de distintas edades. Y están prácticamente todos en casa. Una hija mía acaba de terminar los estudios en Madrid, universitarios, se incorporará a casa durante un tiempo hasta que empiece a hacer algún máster o alguna cosa, pero normalmente todos en casa. ¿Estáis qué tiene, 20 y pocos, hasta 9, 10? Hasta 9, el pequeñito que ha hecho la comunión este año, Miguel. Miguel, 9 años. Y bueno, pues ahí tenemos fotos, porque no solo habéis viajado juntos, sino que habéis peregrinado juntos. Madre mía, ¿no? sí. Porque se puede viajar y se puede peregrinar, ¿no? Perfecto. ¿Hay una diferencia? Bueno, viajar es algo más cómodo que peregrinar, como bien sabes. Yo creo que coincidimos, además, con los 2 mayores el entierro de Juan Pablo II. Efectivamente. Me acordaba cuando me invitaste al programa, la noche que pasamos tirados en el suelo, ¿verdad? Desde las 6:30 de la tarde, de pie o sentados, pero el que se sentaba no se podía levantar. Rodeado de polacos. De polacos, que era la locura, hasta el día siguiente. Y de allí, de nuevo, acabó el funeral y para Murcia. Sí, yo me llevé a mis 2 hijos mayores, que en aquella época eran pequeñitos, a Juan Luis y a Victoria, y es una experiencia que fue muy dura para ellos, pero les sorprendió. Dice, papá, un viaje tan largo para estar tirados toda la noche en mitad de la calle. Pero creo que la ocasión merecía la pena. Eso seguro que lo tienen como algo guardado ahí ellos y podrán decir, yo estuve aquel día, ¿no? Sí. ¿Tu experiencia de fe nace en la familia? Pues sí, lo que pasa es que es variada, Luis, porque mis padres, en cierto modo, transmitieron la fe como buenamente hicieron. Mi padre, sobre todo, me encomendó en un club del Opus Dei, el club está ahí en Cartagena, y pasé 8 años de mi vida. A mí ese tiempo ahora lo he rescatado con el tiempo, como que me ha preservado realmente la juventud. El estar en un sitio donde se cultivaba el esfuerzo, la santificación por el trabajo diario, y luego la oración a la vez que el trabajo, el ora et labora. Y después de aquello tuve una crisis de fe en la adolescencia, me dejé todo aquello, me perdí un poquito, dejé de ir a misa, he perdido el sentido de todo hasta que volví a encontrarme a través de mi novia entonces en COU con la iglesia a través del camino neocatecumenal. Y bueno, has estado toda tu experiencia en el camino y habéis terminado ya. Este año hemos acabado el camino. Habéis vivido vuestra experiencia final y renovar pues el bautismo, que es un camino de renovación. ¿Y qué es lo que has encontrado o por qué te llamó la atención? Pues mira, yo tenía mucho prejuicio con el camino, porque yo venía un poquito, ya te digo, del Opus Dei, y venía desengañado de la iglesia, de los curas y todo esto, pero fue entrar en la carrera, era una carrera donde yo iba a ir a triunfar, y me pegué el batacazo nada más entrar. Entré con el número 1, pensaba que me comería el mundo, y empecé a vivir las injusticias de la universidad, de la vida adulta, ¿no? Y en segundo de carrera, que empecé a caer en picado, pues Dios quiso que el piso de estudiantes, que por cierto lo pasaban muy bien, pero estaba a espaldas de la parroquia de San Pablo, y pasé por la puerta, vi un cartel que ponía Dios te ama, y me chocó esa sencillez, y me colé. Había mucha gente allí, me colé, no sabía que eran las catequesis. Mi novia me había invitado a hacer las catequesis, le había dicho que no, porque tenía muchos prejuicios con esto, y escuché la primera catequesis, éramos 100 y pico personas, y recuerdo eran Pedro Manuel y Paquita los que dieron las catequesis aquella vez, y para mí fue una cosa impactante. Aquello me enamoré, vi que
Dios me hablaba directamente a la situación en la que me encontraba y no me perdí una catequesis, con exámenes, con todo. Viví aquello y aquello ha salvado mi vida. Ha salvado mi vida y ha construido todo, mi matrimonio, mi familia, la Iglesia a través del camino me ha ayudado tantísimo. Y te ha ayudado también porque tu experiencia, bueno, sales como médico, empiezas a trabajar, pero has tenido también experiencias de escasez, de necesidad, y ya casado con hijos y en paro. Pues sí, hombre. Y para ti dices que a veces le das gracias a Dios por esa experiencia, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Yo esto se lo cuento a veces a los residentes del hospital y a la gente joven y realmente, para mí, yo he rescatado con el tiempo la precariedad de vivir en el paro, sobre todo por una cosa. Yo era el hijo mayor de una familia donde todo lo hacía bien, donde todo el mundo me decía que listo que eres, que bien haces las cosas, entras con un número muy alto a la facultad de medicina, sacas muy buenas notas y en el fondo te crees superior a los demás. Yo recuerdo cuando acabé la residencia que mis jefes y mis maestros me hablaban conmigo y me decían: eres el mejor residente que hemos tenido, estás destinado a ser una figura, etcétera, etcétera. Y el pavo va subiendo. Bueno, era mortal. Y yo, una semana más tarde, estaba haciendo la cola en el INEM y yo decía: si soy el mejor, ¿qué hago aquí en el INEM haciendo cola, no? Y esto se repitió. Luego recuerdo que volví a trabajar en el Rosell un tiempo y cuando llegué el director del Rosell me decía: hemos ido a hablar mucho de ti, eres la esperanza para cambiar esto, tal y cual. Y decía: esto me suena esto. Y un año más tarde, de repente, por una historia administrativa, me vi en el paro con 3 hijos. El día que me despidieron acababa de firmar la hipoteca de mi casa y decía: la hipoteca de mi casa, y le dije al albañil que me iba a hacer la reforma en una casa vieja: me admites de albañil este año porque no tengo para pagarte. Y estuve trabajando de albañil construyendo la casa donde ahora vivimos. Y yo lo veía al principio como una desgracia, una injusticia, hasta que rescaté con el tiempo. También el camino me ayudó a ver esto, un poquito a rescatar los acontecimientos de mi vida, como verdaderamente esto me ayuda a combatir la vanidad. Es muy complicado en el mundo en el que vivimos, la adulación, el vivir las cosas como una gracia es muy importante. Yo ahora lucho mucho contra la vanidad, muchísimo, porque veo que no me ayuda nada a nivel personal y un médico humilde es muy importante. Un cristiano humilde, la humildad es fundamental en la vida. Y eso a tus residentes, a los que están acompañándote, porque son ya más de 20 años en la unidad de ginecología de la Risaca, ¿no? En el hospital de Murcia, de la residencia sanitaria, y a todos los residentes, porque van pasando unos y otros durante 3, 4 años, 5 años, y el trato es más que simplemente compañeros. Hay mucho trato personal. Se le transmite mucho trato personal. Sí. ¿Y qué te dicen cuando tú le dices esto? Al final parezco un abuelo cebolleta. Yo no me veo mayor, pero contando esta historia. Ya está Juan Luis contando lo de las tostadas de aceite porque no tenían para cenar, etcétera, etcétera. Nunca me faltó de nada durante el tiempo de paro y ya te digo que es una experiencia muy importante. La adversidad nos ayuda a todas las personas a crecer y si lo ves visto desde la fe, yo he visto pues muchos defectos y muchos pecados que he tenido que Dios me los ha corregido con los acontecimientos de mi vida. Y esto no lo tenía rescatado. La tercera vez que me fui al paro ya sabía por qué me iba al paro perfectamente. Necesitabas un momento de humildad, de humillación. Hay momentos que uno sube y tienes que bajar un poquito, porque si no pegas un reventón. Yo veía que si no, es que me puedo perder perfectamente. Qué fácil es perdernos, ¿no? Y con el tiempo uno lo descubre esto y lucha. Yo intento transmitir a mis hijos también esto. Por eso digo, tus hijos lo han vivido, ¿no? Lo han experimentado con Inma y contigo, esa experiencia. Totalmente. Y lo tienen como decir: oye, tenemos experiencia también de la realidad esta y que ahí no nos ha faltado nada, pero que la vida no es solamente el jaja. Hombre, ellos lo viven en nuestra casa. Afortunadamente esto es un tesoro que tiene el camino y tú lo conoces. El poder, nosotros tenemos una celebración doméstica los domingos por la mañana, rezamos en familia y esto es una cosa que hemos hecho. Yo recuerdo una experiencia que dimos en un congreso de cristianos y vida pública en Bilbao y yo conté por casualidad, digo, ¿cuántas veces habremos rezado con los niños los domingos y les hemos transmitido la fe? Y más de 1000 veces. Yo digo, si yo hubiera hecho un curso donde voy a 1000 clases, sería un experto en algo, ¿no? Y a mi hijo mayor ha oído la transmisión de la fe de sus padres durante 1000 domingos consecutivos, ¿no?, de su vida. Y esto no es solo la mamá. Nosotros los domingos por la mañana, además de rezar con nuestros hijos, es el momento en que hablamos entre nosotros francamente, nos corregimos mutuamente, los pequeños ven cómo se corrigen a los mayores, que ven que los mayores también son corregidos y donde nos pedimos perdón, donde mi mujer y yo nos pedimos perdón delante de ellos.
donde les decimos las situaciones problemáticas que tenemos, o si hay una situación económica mala, se la hemos contado a nuestros hijos, hemos dicho, esta es la situación que estamos viviendo, todos tenemos que arrimar el hombro. Y la oración, y sobre todo en ese momento, porque muchas veces me dice Inma, le tienes que decir esto a este, le tienes que decir esto al otro, y digo, espérate al domingo, porque yo veo que a través de la palabra tienes un discernimiento sobre la vida de tus hijos. Y hay un momento que es celebrativo de la vida, y entonces ahí totalmente se ayuda mucho más. Incluso fíjate que ha habido un momento en que teníamos a Victoria estudiando en Madrid y a Juan Luis, que estuvo estudiando medicina en Budapest unos años, en Hungría, y por Skype conectábamos con 2 ordenadores y seguíamos rezando todos a través de 2 televisiones, uno en la televisión, el otro en el ordenador, con los medios técnicos. Usando la técnica para la técnica todo, impresionante. para todo. Y estábamos como todos los domingos, nunca es algo que nunca hemos faltado, incluso antes de, vamos a la playa, pero primero rezamos en familia siempre. Eso ha sido una gracia fundamental para construir nuestra familia. Has mencionado tú que diste testimonio en un congreso de cristianos de vida pública. Más de una vez os han llamado a Inma y a ti y habéis salido con vuestros hijos y cuando te dicen esto, ¿qué sientes lo primero y después cómo lo vivís? ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Cómo decir, hoy somos importantes, papá, nos han llamado o qué? Ellos piensan que soy muy importante y me conoce mucha gente y que por eso me llaman. Pero nosotros les decimos, lo primero cuando te llama el obispo para dar un testimonio en la plaza de la catedral o en un pabellón de deportes, y lo primero que te sale es agradecimiento a la Iglesia, ¿no? Porque yo he recibido muchísimas cosas de la Iglesia, he recibido la fe fundamentalmente y sentirme querido, ¿no? como un hijo. La Iglesia ha sido para mí como una madre, y cuando me han pedido algo yo les he dicho, digo, mira, ellos no quieren salir, porque dice, es que sabes que los críos de ahora son muy vergonzosos, y digo, si solo van a ver un pabellón 5.000 personas o 6.000 personas, nada más, y entonces, digo, papá, que yo no quiero salir, que no sé qué, el modelito que se tienen que poner y todo esto, digo, mira, esto lo hacemos por amor a la Iglesia, por amor a Jesucristo, porque a nosotros nos han querido tanto que esto lo tendremos que devolver gratis, porque lo hemos recibido gratis primero. Yo pienso que es algo. También me siento indigno de dar un testimonio cuando todos los días veo situaciones heroicas en muchos matrimonios y muchas familias a mi alrededor. Y familias con situaciones, con verdaderas evidencias de fe, que a mí me han ayudado muchísimo, mucho más de lo que puedo ayudar. Yo me siento muchas veces indigno. Entiendo que por mi situación también de ginecólogo, que puedo dar más juego, ¿no? Con algunas experiencias en defensa de la vida o de la fe y tal. Pero ciertamente me siento indigno y halagado y sobre todo bendecido que la Iglesia me haya... Y también la Iglesia ha contado contigo, con vosotros como matrimonio juntos, pues para iniciar una comunidad en algún sitio. O sea, os habéis puesto a disposición como catequistas para iniciar una comunidad y no cercana a Cartagena, ¿no? Sí, esto fue una sorpresa. El catequista de la zona, que es Nicanor, un sacerdote de León, nos invitó a ir a hacer un anuncio de las catequesis a Fortuna, a la parroquia de Fortuna, a la Purísima de Fortuna, y no conocía ni dónde estaba Fortuna. El mismo día nos fuimos. Fortuna está a 70 kilómetros de Cartagena, y hemos estado dando catequesis durante muchos años, volviendo a las 2 de la mañana, perdiendo la vida por la gente, por el pueblo de Fortuna, para ayudar a las personas. Luego ves los frutos que da el perder la vida por estos hermanos y por estas personas, y es una cosa increíble. Al final recibes mucho más, te ves pagado, ¿no? por solo viendo cómo la vida de las personas, la palabra les ayuda, la predicación les salva la vida y su vida se transforma. Es un verdadero milagro lo que hemos vivido en Fortuna y en tantas experiencias que hemos hecho. La experiencia del testimonio, porque se puede dar lecciones, tú has dado clases. Sí. Y das clases. Sí. Y se puede dar lecciones, y estás como profesor en la Universidad de Obstetricia, ¿no? Sí. Tu asignatura. Pero también has estado hablando muchas veces, más que como clases, como testimonio. ¿Qué tira más? ¿Qué atrae más? ¿Qué es más complicado y, sobre todo, qué crea más unión con el profesor en esto? Pues mira, yo recuerdo la época, sabes que aquí estuve dando unos años clase, 5 años en enfermería, y al principio entramos, acuérdate, en las carreras, la necesidad que había de tratar ciertos temas muy candentes. Temas de la bioética, que siempre son para los jóvenes de un modo especial, porque no han escuchado nunca nada, distinto a lo que el amigo y ellos han visto, ¿no? Y era muy curioso hablarles del aborto, de la eutanasia, de la reproducción asistida, a un aula de arquitectos, ¿no? Yo recuerdo todos con la mesa gigantesca y tú dando una experiencia
un poquito de la anticoncepción, de temas candentes, ¿no? Del inicio de la vida, del final de la vida, y la dábamos siempre con un sacerdote, porque lo dábamos en los ratos vuestros de vuestra clase de teología, y recuerdo que era un juego fantástico aquello, porque a mí me atraía muchísimo, por la juventud es muy guerrera, y entonces discutíamos mucho. Recuerdo que me puso una reclamación por los gritos de clase un profesor del aula de al lado, porque dimos una clase del aborto y era tal el griterío que había, todo el mundo discutiendo, que me puso una reclamación brava, la gente es muy brava. Y esto te ayuda luego en el día a día, ¿eh? Te ayuda. Los jóvenes, es cierto que tienen un espíritu totalmente libre y hablan con mucha franqueza, pero también es cierto que mucha gente está engañada y no viven esto en el día a día. Lo que yo llevo vivido en mi trabajo y la experiencia del día a día con muchos pacientes, pues es el bagaje que llevo, que es muy importante para poder... A mí me gusta más hablar desde mi experiencia que la teoría. ¿Recuerdas tu primer parto asistido? ¿Primer parto que asististe? Pues sí, tenía 24 tiernos años. Fue un año muy importante porque empecé la especialidad, me casé recién empezada la especialidad, tuve mi primer hijo con 24 años también, y hice mi primer parto. Y es una situación, cuando vi el primer parto, pensé, no le puedo hacer esto a mi mujer nunca. Digo yo, ¿cómo le puedo hacer esto? Fue una situación tan dramática, pero luego ves que es algo bellísimo. Acompañar en esos momentos a la gente, en el nacimiento de sus hijos, y muchas veces cuando hay sufrimientos detrás y problemas, ver nacer verdaderamente es un triunfo de la vida, ¿eh? Es lo que dicen, que tú eres partidario de que el marido acompañe, vea, esté presente en el momento del parto, porque hay quien opina que sí, opina que no. Dice que ve de otro modo a su mujer desde ese momento, ve de otro modo lo que es la vida, el nacimiento de la vida, la cercanía con el hijo que están haciendo. Bueno, hacia eso va ahora mismo todo el sistema de salud, va hacia que toda la vivencia se viva en pareja, todo el embarazo. El marido asiste a todas las ecografías, antes no podían pasar a ver las ecografías, y entran al paritorio. Yo incluso, aunque sea un parto complicado, me gusta pasar al marido y que acompañe a su mujer, pero no solo porque valore el momento, también valora nuestro trabajo, y no ocultamos nada, no hay nada que ocultar. Cuando estás en el paritorio y tú hablas con los pacientes, se establece una relación muy personal entre matrona y mujer que está pariendo, el marido, el ginecólogo. Se establece una relación muy personal de acompañamiento, de luchar por conseguir un triunfo, ¿no? Y cuando al final, que la que pare es la mujer, pues nace el bebé, pues para todos es una fiesta, pero yo he visto el parto de mis hijos, de todos mis hijos, la mayoría los he asistido yo, y a mí me gustaría que los pacientes vivieran esto también, claro. Estoy a favor totalmente. Tú habéis creado en equipo también una unidad fetal, o estáis, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué es esta realidad? Pues desde un poquito el advenimiento de la alta tecnología en medicina, pues tenemos acceso al vientre materno, de forma muy real. Nosotros podemos valorar al feto desde el inicio hasta el final, y esto permite diagnosticar. Los diagnósticos de enfermedades también permiten tratar. A veces el diagnóstico lleva consigo la pérdida del bebé, porque los padres no desean tener un bebé con anomalías, pero todo esto se hace desde el punto de vista de considerar al feto como un paciente. Y si consideramos al feto, ya los ginecólogos tenemos, sobre todo los expertos en medicina materno-fetal o en medicina fetal, tenemos dos pacientes, una es la madre y otra es el hijo, y son dos pacientes totalmente distintos, con problemáticas distintas. Aunque estén juntos. Aunque estén juntos. Y dependiente uno del otro de un modo especial, claro. Sí. Pero es un paciente. Entonces, si es un paciente, cuando la palabra paciente lleva implícito la personificación, ¿no? Que el feto es un ser humano vivo, y por lo tanto merece ser respetado totalmente. Y es el gran problema, quizá, de mucho partidario del aborto, que no ha conocido, que no puede distinguir, está como obnubilado para poder ver. Decían que si el vientre de la mujer fuera de cristal habría mucho menos abortos. Yo creo que el tema del aborto es un tema, es tan apasionante que hace falta tener la mente fría para poder hablar de él. Yo creo que el tema del aborto, como está politizado por un lado, por otro lado hay un componente, yo pienso que no es un tema solo de considerar al feto una persona o no persona. Yo lo he dicho muchas veces, el problema actual es que la sociedad actual no acepta el sufrimiento ni la adversidad. Y entonces tener un hijo enfermo, o saber antes de que nazca que el niño va a ser enfermo o va a tener una discapacidad, es algo que los padres no estamos preparados. En la cultura actual nos ha escondido el sufrimiento, lo hacemos con nuestros hijos, de hecho. La sociedad actual hace que los niños no sufran, que no sufra el niño, le damos mimos, intentamos
que no lo pase mal, que no llore, porque y sin embargo eso nos hace más débiles, ¿eh? Y sin embargo una sociedad que teóricamente tiene que ser más fuerte porque aumenta el conocimiento, sin embargo se debilita porque el sufrimiento le escandaliza. Y el sufrimiento va a estar ahí siempre. Nos lo decía una invitada hace escasas semanas que nació con espina bífida. Y dice, menos mal que me salvé porque ya tengo 30 y pico años. Y llego a nacer ahora, quizá le dicen a mis padres, tiene espina bífida, y se hubieran sentido forzados a interrumpir mi desarrollo. Realmente nosotros, en la información, esto es muy importante. En la unidad de medicina fetal lo que se intenta es hacer un diagnóstico y tener unos protocolos. Lo que intentamos es dar una información objetiva a los padres. La medicina ha cambiado. Ya no está el médico que impone los criterios, eso que dice, no es que el médico me dijo que me tenía que ligar las trompas, eso no existe, sino que nosotros damos la información a los padres y los padres con la información suficiente toman las decisiones, los padres o los pacientes en la medicina, ¿no? Y esta es la medicina actual, con mucha autonomía para los pacientes. Entonces, lo que sí es cierto es que a día de hoy ninguna espina bífida que se ha diagnosticado prácticamente ha nacido, porque se abortan todos los padres. Incluso hemos tenido, recuerdo un caso muy bonito que tuvimos con una espina bífida de muy buen pronóstico, que el neurocirujano nos decía, es que va a quedarse bien seguro. Y prácticamente, yo lo digo como una anécdota, digo, me ha faltado darle las llaves de mi casa a la pareja para que vengan a llorar conmigo para que no abortaran al final. Y no abortaron y están muy contentos, el niño quedó bien, pero es cierto que la mayoría de las espinas bífidas se abortan. O sea, no es un problema sencillo, ni es un problema solamente, como tú decías, de ideología y político. Para nada. Y tampoco es un problema religioso, que a veces también tiene una connotación que dicen, es que estos son los católicos, no sé qué, es un problema sanitario, un problema social, un problema de salud pública. Pues mira, yo lo hablaba en relación a un caso que hemos tenido muy grave hoy en la Risaca, nos hemos reunido todos los compañeros, y la verdad es que todos nos hemos sincerado, unos somos cristianos, los otros no, y tal, y ha salido a colación varias anécdotas que hemos vivido de pacientes ante noticias de este tipo, ¿no? Y cómo ante la misma noticia unos actúan de una manera y otros de otra. Yo recuerdo una paciente de 40 años que vino a mi consulta, le diagnostiqué al feto en la ecografía de la 12 semana un riesgo altísimo de tener un Down, prácticamente le dije que iba a tener un Down, y le dije que la única confirmación era mediante una amniocentesis o una biopsia corial. La mujer dijo que no. Dijo, no voy a abortar. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Porque eres cristiana? Dice, no, porque soy coherente. Dice, yo tengo 40 años, mi pareja y yo hemos decidido ser padres con 40 años y hemos asumido el riesgo de que con 40 años puedo tener un niño con un Down. Y entonces, este niño no se merece una decisión caprichosa. Ahora, entonces, esto, dice, porque yo ya, cuando lo concebí, ya lo concebí sabiendo que podía venir así. Y a mí le dije, pues enhorabuena, digo, porque yo probablemente este acontecimiento no lo pudiera haber vivido así, con esta coherencia racional. Digo, yo, menos mal que tengo la fe, porque yo soy muy débil, y ante una situación de esta no sé lo que hubiera hecho. Afortunadamente la fe me ayuda, porque soy muy débil, pero tener esta conciencia, y esto también lo cuento muchas veces cuando doy a una conferencia de bioética, un par de casos que son muy similares, y dos pacientes que a la vez se diagnostican una trisomía 18. Una trisomía 18 es incompatible con la vida. Y recuerdo una de ellas que era amiga mía, era una mujer de fe. Y le dije, bueno, pues te hemos diagnosticado esto y tal, ¿qué vas a hacer? Pero ya sabes, Juan Luis, lo que voy a hacer. El bebé va a nacer, lo bautizaremos, se morirá, si no se muere antes y tal. La mujer llegó al final del embarazo, nació el bebé, el tiempo de bautizarlo y se murió. Y la otra paciente llegó a la vez que ella, del mismo tiempo, y era otra trisomía 18 que también diagnosticamos, tenía un problema cardíaco el bebé y tal. Y le dije a la mujer, ¿tú qué vas a hacer? Y digo, porque no sé, yo siempre les planteo, no sé si eres creyente, no creyente, y me dice, no soy creyente, no creo en Dios. ¿Y qué vas a hacer? Dice, es que para saber lo que tengo que hacer, me gustaría que me respondiera esta pregunta. ¿El aborto le va a doler a mi hija? Y yo le dije, hombre, estaba de 27, 28 semanas, le dije, con este tiempo hay conexiones neuronales, probablemente sí le duela. Y no abortó. La niña se murió 2 semanas más tarde espontáneamente. Creo que fue un regalo para esta paciente. Entonces, lo más importante es la sinceridad y la coherencia. Yo creo que la coherencia hablar con sí, verdad. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que muchos padres es cierto que no están preparados para esta noticia. ¿Y tú has tenido y has sentido pues desprecio, marginación, sonrisa por defender desde la coherencia de fe determinadas situaciones, posturas, o por manifestarte así abiertamente? Bueno, es muy curioso, pero Murcia es un sitio muy pequeño, nos conocemos todo el mundo y
Y más si eres una persona más o menos pública, que das alguna conferencia o das alguna experiencia fuera y tal, pues enseguida te etiquetan, ¿no? Te etiquetan. Y a mí había gente que decía que yo no decía que un bebé tenía malformaciones para que los padres no abortaran. A mí eso me hacía mucho daño, porque verdaderamente mi obligación como profesional es darle información. Y yo he defendido esto. Hay dos posturas ante esta situación, que es alejarme absolutamente de este terreno, que es un terreno resbaladizo absolutamente, el diagnóstico prenatal o la medicina fetal, porque está justo en el límite, en la frontera entre el bien y el mal. Estás en un sitio donde te puedes equivocar a poco que des un paso equivocado. Y otra opción es meterte en mitad de la trinchera a intentar minimizar el daño o intentar hacer el bien en la medida. Son las dos opciones éticas en el diagnóstico prenatal. Y además en algunos congresos de bioética hemos confrontado gente a favor y gente en contra. Yo recuerdo una experiencia que fue aquí en la UCAN, el último año que di clase, que vino Monseñor Cafarra, que creo que es un moralista, es un obispo italiano, y yo le puse un par de casos míos, de pacientes míos, casos muy complicados, extremadamente complicados, de los que me gusta poner a los curas para ponerlos en un brete. Para ponernos en un brete. En un brete. Casos verdaderamente de A o B, ¿no? Y me dijo Monseñor Cafarra, dice, los casos son interesantísimos, tanto que me gustaría que me los mandaras a la Penitenciaría General a Roma. Dice, pero ¿usted se considera un ginecólogo cristiano? Y yo dije, quiero serlo. Dice, pues actúe con su discernimiento. Dice, a veces el pie lo pondrá en el sitio correcto, a veces incorrecto, pero lo importante es tener una rectitud de intención, querer hacer el bien siempre. ¿Tienes una experiencia así especialísima de algún parto, de alguna cosa especial, algún trillizo o quintillizo que has tenido, o algún recuerdo así como muy especial, o el recuerdo más bonito es el de uno de tus hijos? No sé. Bueno, yo he sido una persona bastante fría. Normalmente, cuando he atendido a mi mujer en el parto de mis hijos, le he atendido como otra paciente, ¿no? Y eso me dice, no sé cómo eres tan frío cuando son tus hijos los que están ahí, ¿no? Pero verdaderamente cada hijo que ha nacido es una gracia para nosotros y una bendición para todos. En ese sentido, la experiencia es fantástica. A nivel profesional ha habido un par de casos, sobre todo los casos en que, porque muchas veces hace diagnóstico de los bebés, de los problemas de los bebés, y ese diagnóstico al final va a llevar la muerte del bebé, pero a veces no. Recuerdo un caso que tuvimos de una niña que le diagnosticamos un tumor gigante en la boca, y esta niña, si nacía con el tumor, se asfixiaría porque no podía respirar. Y entonces hicimos por primera vez en la Risaca, en la región de Murcia, una técnica de terapia fetal que es medio sacarla, hacer una cesárea sin cortar el cordón umbilical, y cuando la niña tenía la cabeza fuera, respirando a través del cordón umbilical le pasamos anestesia y le operamos y le quitamos el tumor. Sin haber terminado de salir. Era su madre la que le estaba dando el oxígeno, porque si hubiéramos cortado el cordón la niña se hubiera ahogado con el tumor. Y entonces a la niña se le pudo operar, quitarle el tumor, intubarla, y ya cortamos el cordón umbilical. Es una técnica que se llama EXIT, es un acrónimo inglés. Y esta niña, pues los padres luego me la trajeron y cada Navidad me mandan un Christmas con la niña vestida de Papá Noel y verdaderamente ver cómo unos padres no quisieron abortar a esta niña y luchar por ella hasta el final, y pues la he tenido como si fuera mi hija, ¿eh? En la UCI la he ido a visitar todos los días y dándole la enhorabuena a los padres, porque padres valientes que luchen ante la adversidad, pues es una maravilla. Pues dejamos la profesión y la última pregunta que te hago, volvemos atrás. Tuvo un momento que, como decías, de vacío existencial en la adolescencia, en la primera juventud, y tuviste esa, digamos, suerte o esa providencia de Dios de vivir en un piso donde ves un cartel y ese cartel te llama la atención y entras sin saber a dónde ibas. Quizá hoy te puedas encontrar como persona, como creyente, pues a gente que precisamente está de vuelta de muchas cosas, que no encuentra sentido en sus vidas. No hay por qué decir exclusivismo, tú encontraste el camino catecumenal, pero la Iglesia tiene muchas posibilidades y es una madre que está intentando acoger. Toda una persona que de pronto un día te dijera, mi vida no tiene sentido, no va para ningún sitio, ¿qué le harías? ¿Le invitarías a algo concreto o le contarías tu vida? Yo le contaría mi vida. De hecho, lo hago. Muchas veces en la consulta, a veces han venido pacientes que han venido solo a hablar. Solo a hablar y a desahogarse. Y yo digo, a mí esto me ha funcionado. Es cierto que he tenido experiencias de vida en la obra, he tenido experiencias de vida en grupos de oración en los Maristas, que es donde estudié, y he tenido experiencias de vida en el camino catecumenal. A mí me ha ayudado el camino, sobre todo porque tengo un pueblo
que me conoce como soy, que conoce mis defectos, mis virtudes, que me llama a la verdad continuamente, que en mis crisis reza por mí, que es mi comunidad. Y donde todo esto lo he descubierto a través también de mi mujer, que ha vivido también una experiencia de fe, cuando era mi novia. Entonces, yo a la gente le cuento mi experiencia. Yo creo que eso le ayuda más a la gente que una tarjetita, ¿no? Las tarjetitas son tarjetitas que se dan verdaderamente. Intento no dar consejos, es decir, esto a mí me ha funcionado. Si a ti no te ha funcionado, inténtalo. Y busca. Claro. No te quedes ahí. Claro. Tus hijos, he dicho que era la última, pero era la penúltima. ¿Los que están en medicina, estudiando medicina, más avanzados o menos, van también por ginecología? ¿O te has dicho, papá, de ahí no, yo ya está bien? Yo creo que mi hija, la tercera, que está en la pública, Juan Luis está aquí estudiando en la UCAN ahora, medicina, y la tercera, Inma, está en la Universidad de Murcia. Esta sí, yo creo que sí le gusta, porque ella sí ha visto partos, ha visto cesáreas. Incluso se metió en la cesárea de mi hermana a ayudarme y tal, y más si le gusta mi trabajo. A Juan Luis yo creo que a él le gustaba House, y no sé si tirará por la neurología o la cirugía o cualquier otro tipo. Pues Juan Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo. Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos compartido muchas experiencias, como tú has dicho, aquel maravilloso tarde-noche con el funeral de Juan Pablo II, y tantas experiencias como has contado también en el aula con alumnos. Pues para mí ha sido un regalo poder cerrar contigo esta temporada, y bueno, pues a los telespectadores decirles que merece la pena, dejarse en manos de Dios para ser luz, para ser testimonio, que al final nosotros no somos más que instrumentos, y eso es lo que hemos querido hacer durante ya 3 años con ustedes en cada programa de Vidas con Luz. Muchos de los invitados que llamamos decimos, si yo no tengo nada que contarnos, dicen ellos, ¿qué tengo yo de especial si es Dios el que lo hace? Pues eso es lo que queremos, ver cómo Dios actúa en personas que se dejan en manos de Dios y que se dejan encontrar por Él. Muy buenas noches, Juan Luis, muchas gracias. Saluda a Inma y a todos tus hijos. Y a ustedes, señoras y señores, si así lo desean, tras el descanso veraniego, y si en esta casa pues quieren continuar con este programa y vemos que Dios también nos invita a lo mismo, en octubre volvemos a llamarles a sus casas. Buenas noches.